México y Colombia, dos naciones hermanas, dos naciones ligadas por la música, el cine, el deporte, la literatura, la cultura y el poder. El narco ha dominado en México y Colombia por años y ha estado metido en todos los campos de la vida, en todos los niveles sociales, en todos los poderes. Destruyendo el tejido social y un profundo dolor a nuestras sociedades. Espurio, falso, fraudulento, ilegítimo. Andrés Gómez Emilson, un estudiante mexicano, le gritó espurio al presidente Felipe Calderón en un encuentro de juventudes en el año 2008. Por la democracia. ¡Espurio! Espurio. ¿Cuántos mandatarios espurios habremos tenido aquí? Toda libertad, expresarse con cualquier tipo. ¿Y cuántos más elegidos de manera fraudulenta y con dinero sucio en otros países del continente? Espurio. Gobernantes espurios han dominado nuestro continente y nuestras vidas. De las Fuerzas Armadas, componentes de la Junta Militar, quienes toman ubicación para dar comienzo a la ceremonia. Mi nombre es Valentina, soy mexicana y he vuelto después de un largo viaje por Colombia. Aquí, en esta maleta, traigo secretos oscuros, historias enterradas y una verdad que debe ser contada. Con destino a la ciudad de Bogotá, favor de acercarse a la puerta número 78. Puerta 78. Qué curioso. Es el mismo número de las cartas del tarot. El tarot que siempre me persigue. El narcotráfico estuvo tan incrustado en el poder que, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo una amenaza constante. La prohibición ha dejado miles de muertos, y es precisamente esa prohibición lo que hace de las drogas un negocio tan lucrativo. Con miles de muertos que ha dejado la supuesta guerra contra el narco, miles de muertos que los ponemos nosotros, los mexicanos y los colombianos, mientras algunos políticos, los narcos y los gobiernos que en el pasado fueron cooptados por las mafias, se lucraron de este negocio. Negocio que es bueno por eso, precisamente, por la prohibición. Perdón, ¿me decía? ¿Yo? No, nada. ¿Cómo nos parecemos? Estos gobiernos espurios nos dejaron miles de pobres aquí y allá, hambre y desolación en los campos y en las calles, mientras montañas de dólares, millonadas de dólares pasaron de mano en mano de narcos a políticos corruptos, a empresarios, a policías, militares, periodistas vendidos, jueces vendidos, presidentes vendidos, a todo el que ostente el poder. Esa es nuestra historia, que en nuestra línea del tiempo nos podemos mirar, como si te vieras reflejado en un espejo. Y aquí estoy para seguir con esta historia y completar esta baraja que aquí en mi país arranca con Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, fundador del Cártel de Guadalajara a finales de los años 70 e inicio de los 80, en quien muchos ubican el nacimiento de la mayoría de los carteles mexicanos, quien logró controlar la mayor parte del comercio ilegal de drogas en México, con el apoyo de la Dirección Federal de Seguridad, por supuesto. Y mientras aquí se movía Gallardo, en Colombia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del Cártel de Medellín, uno de los más sangrientos y famosos narcotraficantes del mundo, hacía de las suyas. También contó con mucha ayuda del lado oficial, en particular de la entidad que era encargada de controlar el tráfico aéreo en Colombia, la Aerocivil, que, oh sorpresa, la manejaba un joven político muy prometedor llamado Álvaro Uribe Vélez. En el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, la periodista y expareja de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, de manera textual menciona:
las pistas privadas en las grandes haciendas a los grandes narcotraficantes, que sobre la base de esas pistas privadas, esos aviones y esos helicópteros construyeron un negocio monstruoso, y no estarían, como decía Pablo, trayendo la pasta de coca desde Bolivia en llantas de Renault 4 y nadando hasta Miami a llevarle la mercancía a los gringos. Porque ahora con nuestras propias pistas y nuestros propios aviones y nuestros propios helicópteros podemos despachar las drogas. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje de los aviones y los helicópteros. ¿Cuánto no se ha escrito y publicado sobre Escobar y sus socios? Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, Gustavo Gaviria, el primo de Escobar. Y compitiendo con estos, el Cartel de Cali, José Santa Cruz, Helmer Herrera, Víctor Patiño, Fanor Arizbaleta, Henry Loaiza. Mucho tiempo, desde los 80 hasta casi el 2000, ellos y sus herederos controlaron el negocio. Es ahí cuando aparecieron en cantidad y con mucha fuerza los cárteles locales, los que empezarían a mandar. El Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noreste, la familia michoacana, Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén y, por supuesto, los Zetas. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, Servando Gómez, alias La Tuta, jefe del cártel Los Caballeros Templarios. Banqueros, ganaderos, empresarios. Los que han montado empresas criminales y grupos paramilitares con su dinero. Santiago Uribe Vélez. Ganadero, hermano de Álvaro Uribe, procesado por concierto para delinquir, homicidio y la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Y también están los que han utilizado sus cargos para facilitarles delinquir y hasta fugarse de prisión. Genaro García Luna. Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, uno de los principales ideólogos de la guerra contra el narco, preso en Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas, cobro de sobornos efectuados por el Cártel de Sinaloa y falsedad en declaraciones. El gobierno de Felipe Calderón intentó en algún momento hacer un acuerdo, como lo dijo la Barbie en esta carta, con alguno de los grandes grupos de crimen organizado, los Zetas, el Cártel del Pacífico, el de Sinaloa, con todos, ¿no? o con todos. Nunca. Bueno, por lo pronto nunca bajo mi cargo o mi persona, pero nunca. Nunca se comunicaron con usted, nunca se sentó con nadie. Último momento, hace apenas unos minutos el jurado de la Corte de Nueva York acaba de declarar culpable a Genaro García Luna de los 5 cargos que enfrenta. Miguel Maza Márquez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia, condenado a 30 años por su participación en el asesinato del candidato presidencial colombiano, Luis Carlos Galán. Ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el doctor Galán, mírenlo, allá está, mírenlo, allá está. Mauricio Santoyo, exgeneral de la policía y exjefe de seguridad y hombre de confianza del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, extraditado y preso en Estados Unidos por vínculos con los grupos paramilitares. César Gaviria, expresidente colombiano, en cuyo mandato Pablo Escobar acordó su entrega a las autoridades y fue hecho prisionero en la catedral. Ante la presión de las autoridades y los cazarrecompensas, se entregaron varios de sus lugartenientes. Una cárcel que él mismo ordenó construir y de la cual se escapó un mes después, como lo muestran los registros periodísticos de la época. Vicente Fox, expresidente mexicano, a quien en el libro Los Señores del Narco, de la periodista Anabel Hernández, señala de haber montado una farsa con la fuga del Chapo, pues afirman que él autorizó personalmente su liberación a cambio de un soborno colosal. El director del centro ha informado que a esa hora se le notificó de la ausencia del señor Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Carlos Salinas de Gortari, expresidente mexicano quien gobernó durante el periodo más crudo de la corrupción en México, el narcotráfico y asesinatos a opositores a su gobierno, y Raúl Salinas de Gortari, de quien hablaremos más adelante. Pero aún faltan muchos para completar el álbum, como los expresidentes gringos
Bill Clinton y George Bush, que patrocinaron arremetidas militares en México y Colombia. Planes inservibles como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que no acabaron con el narcotráfico y nos llenaron de muerte y desolación. Más todos los que se han hecho elegir por ellos y luego han negado conocerlos. Y por supuesto, nuestros principales personajes de esta historia, Álvaro Uribe Vélez. Expresidente colombiano a quien siempre han vinculado con el surgimiento y el desarrollo del paramilitarismo, en cuyo gobierno se volvió común el asesinato de inocentes por parte del ejército, para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, los mal llamados falsos positivos. Acá tengo el vestido que mi hijo usó el 7 de enero del 2008, porque a partir del 8 nunca más volví a saber nada de él. Cada vez que cojo esta prenda, siento su presencia en ella. Con el fin de cobrar recompensas y vender la idea de la exitosa gestión de seguridad del gobierno del expresidente Uribe, como aparece consignado en el comunicado 019 del 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Único presidente colombiano imputado por manipulación de testigos, como lo ratificó la Corte Constitucional colombiana en un fallo de junio del 2022. La jueza 41 penal de conocimiento de Bogotá negó este martes la preclusión en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Felipe Calderón. Espurio, quien a pesar de la supuesta ofensiva contra el narco, no consiguió que el negocio de la droga por las fronteras disminuyera, pues lo que hizo, según varios autores, fue darle protección al cártel de Sinaloa para facilitarles el tráfico, el lavado, el control de aeropuertos y aduanas, como lo explica el periodista Ricardo Ravelo en varios libros sobre narcotráfico. Toda una política de Estado para fortalecer los intereses del cártel de Sinaloa en medio de la guerra contra el narco, financiada por los gringos, según lo afirma en la crónica A la Casa del Chapo, del libro Maleantes, Patrick Radden Keefe. En una carnicería que entre el 2006 y 2012 dejó alrededor de 121.000 muertos, ejecuciones, enfrentamientos entre bandas y ataques a la autoridad, en una farsa en la que los soldados salieron de los cuarteles para combatir una guerra ficticia, como la llaman José Luis Pardo Beiras e Íñigo Arredondo en su columna Una guerra inventada y 350.000 muertos en México, publicada por el Washington Post el 14 de enero de 2021. El narcotráfico solo se ha estudiado como una actividad realizada por el narcotraficante, es decir, el que siembra, trafica, procesa las drogas. Lo que no se ha estudiado son los nexos que tiene con otras personas para poder operar. Siempre han dejado de lado a los niveles más altos de esta cadena, persiguiendo solo a los más pobres y dejando de lado a los que han tenido el poder. ¿Camila? Sí. ¿Dónde estás? Al lado tuyo, como siempre. ¿Dónde? Ya me verás. Por ahora lo importante es destapar a los que faltan, como aquellos que les han lavado el dinero y nunca han recibido castigo. Así como Uribe en Colombia. O Calderón acá. Quienes a pesar de las evidencias siguen libres. Y con mucho poder. Y con muchas cartas todavía por jugar. Así como nosotras también. ¿Te refieres al tarot? Sí. ¿Lo traes contigo? Sí. ¿Quieres tirarlo? Sí. El loco va al mundo. El loco deja al mundo. El loco somos nosotras. Y el mundo. Ese universo oscuro al que vamos a meternos. ¿Estás dispuesta? Sí. Ahí va. Y una vez adentro, no hay vuelta atrás.